Buenos días, los chicos que van entrando, por favor, Buenos días, Miss. se anotan en el chat. Buenos días. Bien, ¿listos? Los chicos que van ingresando, por favor, su nombre en el chat para pase de lista. Bien, vamos a iniciar. ¿Sí se escucha? Sí, Ok, Sí, sí, gracias. Miss. Bien, vamos a seguir con el tema del complejo minería, ganadería y agricultura. Ya con esta clase terminamos. Es el mismo título. Recuerden que ustedes tienen que tomar su apunte, ¿vale? Para estudiar. Maestra, si ayer hice un apunte pequeño, hoy puedo como complementar ese apunte. Sí, incluso ya saben que esta presentación está en biblioteca, ahí en plataforma. Entonces, si quieren consultarla para ampliar más sus apuntes, ahí lo pueden hacer, ¿vale? Vale, gracias. Ok, Miss, mande. de hecho le iba a preguntar algo que ayer se me olvidó. A ver. Este, en las hojas que luego mandan ahí en plataforma de las indicaciones para hacer de tarea y de ejercicios, Ajá, ayer venía que hacer no, creo que fue antier, hacer un resumen y así. ajá, ¿Y pero lo el tenemos que resumen, hacer no, o el nada resumen, más lo que usted dice en clase? el resumen lo pongo para que ustedes puedan estudiar, pero Ah, sí lo ok. tengo que, lo que pasa que esa es mi planeación. Sí. Entonces, yo se la subo ahí para que vean que sí, o sea, sí se les pide a ustedes un resumen para estudiar, porque luego dicen que no se les pide, chicos. Entonces, sí tienen que tener ustedes hacer su resumen para tenerlo ahí para que puedan estudiar. Ah, ok, ¿Vale? Miss. Pero no, Esa era mi duda. ajá, Gracias. pero no es evidencia, o sea, no me lo tienen que subir a mí. Ese es para ustedes, porque si no, ¿de dónde van a estudiar? Ok, Miss. Bueno, Gracias. nada, iniciamos. Ya saben, se anotan en el chat. Al final vuelvo a pasar lista. Quien no esté, se le pone su falta, aunque esté anotado en el chat. Desactivamos micrófonos. Si tienen dudas, levantan la mano. O si no, las vemos al final de la clase, ¿vale? Y tienen que tener su libro y su cuaderno a la mano. Bien, vamos a iniciar con la actividad número 5 de la página 147 de su libro. Vamos a escribir puras respuestas. Por favor, como título, actividad número 5 de la actividad 147. Chicos, por favor, recuerden
poner títulos en sus actividades, si no, ya no se las voy a calificar. Hasta que me las pongan con títulos, se las voy a aceptar. Bien, la número 1 dice, ¿cuál es la relación entre el relieve de la Tierra y la presencia de minerales metálicos? ¿Quién me responde? Miss, tengo una duda. No, pues, Anotamos las No, nada más las puras respuestas. Por eso no. ¿Mandé? No se escuchó, perdón. Que entre más montañas hay más minerales. Sí, exactamente. El relieve tiene mucho que ver con la presencia de minerales metálicos, porque precisamente en la formación de algunos relieves es donde hay más producción de ellos y en otros definitivamente no hay o hay menos. Entonces, la relación es esa, perdón. Dependiendo del relieve, es la presencia de minerales metálicos. Afortunadamente, lo que es todo el continente americano tiene un relieve en donde hay gran presencia de este tipo de minerales, ya que es llega a haber zonas muy montañosas. Incluso acuérdense que nosotros vivimos en una cuenca. ¿Listo? Número 2. ¿En qué región se concentró la minería y en cuál la agrícola? ¿Alguien que me quiera responder? ¿Nadie? Pues la minería por sería norte, ¿no? Más o menos. Puebla, por el Exactamente, centro. al centro y norte del país principalmente. ¿Y la agricultura, chicos? La Por el sur, agricultura ¿no? en el sur, exactamente. Entonces, minería en el centro y en el norte. Y la agrícola en el sur. ¿Listo? Ahí mismo dice, ¿cuál es su relación con las condiciones naturales del lugar? La acabamos de decir. El tipo de relieve que tiene cada uno de esos lugares y sus condiciones naturales permitieron esas dos actividades. El tipo de relieve, el clima, sus condiciones naturales, es lo que permite las dos actividades. Listo, la 3. ¿Perdón? No se escuchó bien. No escucho. No, ya nada, Miss. Ah. Bien. Siguiente. ¿Por qué cerca de las ciudades mineras hay núcleos agrícolas y ganaderos? ¿Alguien? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, entonces, ¿por qué cerca de las ciudades mineras hay núcleos agrícolas y ganaderos? Pues porque de ahí extraen, bueno, las cosas para trabajar ellos, no sé cómo decirlo, algo así. hay comunidades, ¿no?
Porque acuérdense que se fundaron las ciudades mineras, pero pues no subsistían únicamente de la minería. Entonces hubo la necesidad de tener de dónde se alimentaran. Por eso es que surge la agricultura y la ganadería alrededor de esas ciudades, ¿vale? Para, como dicen ustedes, satisfacer las necesidades de las personas que ahí habitaban. Siguiente, ¿qué es un real de minas? ¿Alguien sabe qué es un real de minas? No, No, Miss. No. ¿No? ¿Qué Ok. es? El real de minas es un pueblo donde hay varias minas de plata. ¿Listo? Y la última. ¿Cuál es la relación entre los centros de actividad económica y la concentración de la población en la actualidad? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la relación entre los centros de actividad económica y la concentración de la población en la actualidad? Pues que antes en esos centros, según yo, eran donde estaban los españoles, ¿no? Como los ricos. Y nosotros como, así, nosotros como la ganadería y todo eso, los indígenas. Entonces es algo parecido, algo así, en la actualidad, como la Exactamente. todo eso. Donde hay fuentes de trabajo, hay una mayor concentración de población y así se sigue manteniendo. Estas ciudades, hasta la actualidad, son unas de las ciudades que tienen más aventajado en cuanto a industrialización y demás, como la Ciudad de México. Es donde hay mayor concentración porque hay más fuentes de empleo. Entonces las personas emigran de otros lugares hacia las ciudades, por ejemplo, lo que es en Zacatecas, de los alrededores, se van a lo que es la ciudad para poder trabajar. ¿Listo? Sí. Muy bien, gracias por sus respuestas, chicos. El que esté escuchando música, que cierre su micrófono o se retire, por favor. Gracias. Bien, la clase pasada mencionábamos las haciendas. ¿Cómo fue el desarrollo de las haciendas en la Nueva España? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué eran las haciendas? Eran extensiones territoriales en donde se practicaba la agricultura y la ganadería. Estas, acuérdense que eran otorgadas, era como un premio que daba el rey o la corona española a los peninsulares o algunos criollos, ¿sí? Y acuérdense que si esa porción de tierra la daban a alguien, incluía a los indígenas que ahí vivían. Este trabajo de la agricultura estaba organizado por una persona que llevaba el nombre de capataz, que era el encargado de designado por el español, el criollo o el peninsular, que estaba a cargo. Y si el señor de la casa no estaba, él era el que mandaba. Se les denominó peones después a los que habitaban dentro de las haciendas y generalmente vivían alrededor de lo que se llamaba la casa grande. ¿Sí? Ellos vivían alrededor, cultivaban esas tierras, la trabajaban, pero no recibían sueldo.
ellos recibían como una especie de vale, iban a lo que era la tienda de raya, porque antes no se decía pagar, se decía rayar. Entonces ellos rayaban, asistían con su papelito, compraban en esa tienda exclusivamente, que terminaban debiendo más de lo que ganaban, y esa deuda pasaba de hijos a nietos. Entonces, si el abuelito no pagaba, lo pagaba el hijo. Si el hijo no terminaba de pagar, lo pagaba el nieto. Si no terminaba el nieto, lo pagaba el bisnieto y así sucesivamente, porque los precios pues eran elevados y lo que ellos recibían como raya o como sueldo pues no les alcanzaban. Entonces, las haciendas eran organizaciones autosuficientes. Lo que ahí se producía era lo que consumía la misma población. Se trataba de explotaciones porque, bueno, tenían jornadas, tenían que laborar, ay, perdón, de hasta que terminaran, eran descapitalizadas y autosuficientes. Y su objetivo más que nada era producir. No estaban al 100% los españoles o los criollos ahí, iban solamente por temporadas. Eh, la misma gente que estaba ahí la utilizaban como servidumbre para estar en lo que se le denominaba la casa grande, que era en sí la hacienda. Entonces, todo era sacado de ahí. Eh, eran producciones casi feudales, una organización orientada a las demandas de los consumidores externos, vendían sus productos también. No, no estaban asalariados como tal, lo que les mencionaba, estaban en especie. Acuérdense que las primeras encomiendas son la primera organización del espacio y los recursos aquí en la Nueva España. Entonces, de ahí surge la relación entre el encomendero y los indios. El tributo lo daban como vasallos que eran ellos. Funcionó como un elemento de organización, pero a la larga esta fue sustituida por los pueblos de indios y posteriormente fue sustituida por las haciendas. La caída de la población originaria, bueno, ya vimos que fue un descenso demasiado notorio, desapareció más de la mitad de la población de los indígenas que aquí habitaban por la forma de vida que se les dieron posterior a la conquista. Entonces, las haciendas era una vivienda colectiva. Todos vivían ahí, unos como terratenientes, otros como peones, los indígenas y los esclavos. Porque acuérdense que después llegaron los esclavos de raza negra a apoyar esas actividades. ¿Vale? Sí. Ok. En el siglo XIX empieza una mentalidad ya más comercial y empresarial de las producciones y el comercio de lo que ahí ellos producían con la venta al exterior. Entonces se hace un vínculo entre patrón y trabajadores porque ahí sí ya se efectuaba un intercambio monetario. Y bueno, los entretenimientos que habían ahí eran las corridas de toro, carreras, ceremonias religiosas, bodas y festivales con música, en donde interactuaban los hacendados, los campesinos que ya eran libres, porque acuérdense que sí podían alcanzar su libertad, si determinadas generaciones se ponían al servicio de esas casas, y los indígenas. Aparte que hay que tomar en cuenta que si alguno de ellos, los peones o los indígenas, querían casarse con alguien, tenían que recibir el visto bueno o la autorización de los hacendados, porque si no, no se podían casar. Y había una ley que había dictaminado la iglesia en donde todas las mujeres tenían que pasar la noche de bodas con el hacendado, porque todas las que estaban ahí en la comuna eran como propiedad de esa persona. Entonces, esa ley la había dictaminado la iglesia.
Bien, en su mapa de la página 164, chicos, por favor. Listo. Ay, no es cierto. En la 146, perdón, le puse ahí mal. Es el mapa de la página 146. Lo tienen a la vuelta de la actividad que estábamos haciendo. Bien, ahí en el mapa de la página 146 podemos ver las actividades agrícolas, ganaderas y mineras que se realizaban aquí en la Nueva España. Las divisiones administrativas, bueno, estaba Sonora y Sinaloa con verde, Nueva Vizcaya con amarillo, Nuevo León con gris, Nueva Galicia con anaranjado, Nueva España con gris, Nuevo Santander con verde y Yucatán con rosa. Los principales centros agrícolas, bueno, son los que están los cuadritos verdes y los principales centros de ganado son los círculos anaranjados. El límite aproximado del avance español hasta donde llegaron y las ciudades principales son los círculos, los puntitos negros. Y ahí nos dice la distribución que había en las minas. Como podemos ver y ya habíamos comentado, están al centro y principalmente al norte de lo que es el país. ¿Vale? Con esto reafirmamos las respuestas que hicimos en la actividad. Bien, eso da un entusiasmo en la minería y viajes al norte. La minería en la Nueva España representó una de las actividades más importantes y definió el comercio de la época, ya que los metales como la plata y el oro, pues no tenían el mismo significado aquí que en Europa, pero también había la explotación de estaño, el plomo y el cobre. Esta labor aumentó la economía de España y también trajo un desarrollo aquí a la Nueva España que antes no había precisamente para la extracción de estos metales. Entonces, acuérdense que cuando llegan aquí los españoles y se les da la bienvenida, bueno, ellos reciben entre esos regalos oro y plata, pero pues en forma de adornos, ¿no? Que era como lo ocupaban aquí los indígenas. Entonces, incluso uno de los tlatoanis, el último, es torturado para que diga dónde está el tesoro de los aztecas, porque ellos pensaron pues que lo iban a encontrar así, a la vista, ¿no? Ya posteriormente empiezan a darse cuenta que había que extraerlo. Surge la leyenda de El Dorado, que era una ciudad impregnada de minas de oro, ¿no? Esto también da muchos motivos de que en Europa se ponga la mira en la Nueva España y empiecen a llegar más personas precisamente buscando minas para extraer los minerales y llevarlas a Europa. Entonces, no solamente España se empieza a enfocar aquí, sino también otros países. A partir de 1522 se inició la extracción del oro que se hallaba en los ríos y en los arroyos, principalmente lo que era el Valle de Oaxaca, la región mixteca, y más tarde surgieron los yacimientos de Motines, Zacatula, Zumpango y Tehuantepec. Todas estas eran propiedades de Hernán Cortés, que ya le había dado la corona española por los descubrimientos que había hecho aquí en América. Las primeras minas se dieron en 1536 en las riberas del Espíritu Santo y se localizaban en la provincia de Chiametla, al sur de Sinaloa. Los primeros centros mineros surgen en 1540 y dejan de ser fructíferos porque pues sacan todo lo que estaba ahí y llega el momento en que ya no hay nada. El oro era un metal muy anhelado por los europeos y los asiáticos
no tanto la plata, era el oro porque ellos lo utilizaban como moneda de intercambio. Entonces, surgen también sedes mineras muy importantes que ya habíamos mencionado anteriormente, como la de Zacatecas, Pachuca, Ixmiquilpan, Hidalgo, Guanajuato, Conmaya, Yixu, Morcillo, Potosí, Pachuca, Real del Monte, Castro Virreinal y Oruro. Algunos de ellos cambiaron el nombre, otros lo siguen conservando. Bien, por un lado, estos yacimientos generaron grandes ingresos a la nación española, pero también, como vamos a ver más adelante, le trajeron un problema de inflación. Entonces, la monarquía procuró que la distribución de estos minerales posteriormente no solamente fueran para España, como lo vamos a ver. También la distribución del mercurio, porque agilizaba la producción y la extracción. Bueno, la minería se mantuvo por muchos años en secreto, precisamente para no despertar la ambición de otros países. Lamentablemente, cuando ya se supo de la minería, pues la nación española ya no la pudo mantener en secreto y es lo que les digo, vinieron ya de Europa a buscar también otras minas para explotarlas. A mediados del siglo XVI, Francisco Drake, comerciante de esclavos y explorador, incursionó por las regiones de Sudamérica y dio a conocer a las comunidades americanas que pues se encontraban indefensas. Acuérdense que ellos ya estaban sometidos. Formó la República de los 7 Países Bajos Unidos y esta tuvo como propósito que los holandeses viajaran al Nuevo Mundo precisamente para buscar estas minas. Entonces, Holanda también pues se vuelve adversario de España precisamente por esas consecuencias que tuvo la ambición de venir a explotar aquí las minas de plata y de oro. Bien, la producción minera tuvo las siguientes características. Tuvo una intervención en la nación hispana y de los poderes políticos y locales que brindaron protección al momento de la explotación de yacimientos. La extracción minera y metales no presentó un resultado inmediato. Acuérdense que, bueno, había primero que extraerlas y eso tuvo ciertos costos, entonces no, al principio no fue al 100% redituable. Aparte de que también llegaban a tener pérdidas de capital porque la explotación minera pues no se daba al 100%. Hubo que reclutar muchos indígenas para las labores de las minas. Era una labor muy esclavizante y la mayoría de ellos morían. Entonces el gobierno español tuvo que traer otro tipo de servicios, como fue el proceso de esclavitud de algunos personajes de raza negra para que aguantaran más la labor dentro de las minas. La influencia en la economía, bueno, como les decía, al principio fue muy fructífera en España y esto dio pie a que Felipe II pretendió ordenar por vía legislativa el sistema de explotación minero y anunció la ley de ordenanzas de minas. ¿Qué quería decir? Que todo lo que salía era para España y era patrimonio de la corona española. Este decreto ocasionó el desarrollo monetario a través del comercio. Los metales y los minerales se podían cambiar por artículos como seda, especies, porcelana y marfil. Ya le daban otro uso porque acuérdense que ya no le causó una inflación por tener tanta plata a España y él también tenía que pagar pues de una u otra forma impuestos. Las ciudades mineras como Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Santiago de Monclova en Coahuila, pues fueron de las principales y fueron de las que más se extrajeron
plata. Bien, como la plata le causó una inflación a España, las remesas que tuvo posteriormente las utilizó como intercambio internacional. Con ellos pagaban ciertas mercancías que tenían ellos oferta y demanda, y posteriormente esto le ayudó a que su economía se nivelara. Entonces la cambiaban por productos y con ellos pagaban en Europa, Oriente Medio y Asia. Se lograban, los pagos mundiales por medio de la monedas de plata que ya forjaba la corona española. Y bueno, lo que les decía, primero les había causado una gran inflación, pero utilizó esas remesas precisamente para hacer frente a esos compromisos financieros que tenía con otras naciones. ¿Vale? Posteriormente sí hubo una disminución de las remesas de plata, precisamente para que ya no se agudizara tanto la inflación que tenía el país de España, y poder hacer frente a su economía con los otros países. Entonces, Nueva España comenzó a producir lo que se importaba desde Europa a otras ciudades. Empezó desde aquí mismo el comercio. Ahí tenemos algunas monedas de las que se utilizaban. Ajá. Y algunos de los principales lugares donde se hacía precisamente esos viajes para ya exportar otras producciones que empezaron como agricultura y ganadería aquí en la Nueva España. Bien, chicos, les recuerdo que manden sus actividades, si no las pueden subir a plataforma, a este correo electrónico. ¿Y dudas y preguntas, chicos? No, ¿Todo bien? sí. Sí, Miss. Ok, gracias. Paso lista. Fabián, Presente, maestra. Yamil, Luis Ángel, Sebastián, Presente, Miss. Alejandra, Santiago, Presente, Miss. Valerie, Presente. Aranza. Ay, ahora no estuvo mi amor. Abigail, Presente. Carlos, Presente. Brenda, Presente. David. Gracias. Puso en el chat mis. Paula, gracias. Presente. Valerie, Sandra, Presente. perdón, Fátima. Dana, ¿no está Dana? Sí, presente. Diana, Jimena, gracias Diana. Y Fernanda Zabalegui. Bien, segundo B. Tania. Alfonso. Presente. Karen. Presente. César. ¿No está César? Zair. Denise. Presente, Miss. Isaac. Presente. Lisette. En el chat. Gracias. Sherlyn. Presente. Nicole. Presente. Elizabeth. Presente. Imanol. Presente. Adán. Leilani. Presente.
Eduardo, Presente. Sergio, Presente. gracias. Miss, Chicos, yo sí vine, soy Adán. sí, ya te puse tu asistencia. Ah, bueno, gracias. Chicos, les voy a pedir que sean puntuales en las clases, ¿vale? Hay personas que ya está a media clase y apenas van ingresando. Entonces, desde el principio habíamos quedado que tienen que ser puntuales. Los chicos que no han entregado actividades, les pido de favor a la brevedad posible porque pues ya presentaron su examen y todo. Entonces, si no presentan actividades, pues van a reprobar, chicos. Entonces, les encargo mucho, por favor. Diana, ya te volví a poner el correo, anótalo bien. Gracias. Entonces, espero los pendientes de las personas, porque hay personas que no me han entregado actividades. Entonces, recuerden que ya viene su evaluación, chicos. Por favor. ¿Vale? Miss, una pregunta. Mande. ¿Me hacen falta cosas? Revisen plataforma. La plataforma ahorita Es va... que me sigue fallando, Miss. ¿Quién eres? Sebastián. Sebastián. No, tú vas a corriente. Ah, está bien. Ajá, no, tú no tienes adeudo de nada. Solamente, bueno, las clases que hemos tenido ahorita, que es lo que ya van a empezar a subir. Y el fin de semana, ya les aparecen las calificaciones, ¿vale? Carlos Isaac tampoco tiene pendientes. Usted es de los que va al corriente. No se preocupe. ¿Vale? Chequen Y yo, plataforma, vean. ¿Sherlyn? ¿O quién habló? sí, yo, Shirley. Sherlyn, sí, tengo la duda con una actividad. No Sí, está en plataforma y no me la has mandado por correo. Es según lo yo sí, único. pero déjame se lo checo. Por favor, gracias. Y de los demás chicos, bueno, cada quien ya sabe que sí me deben actividades, cuántas me deben, quién no me ha entregado absolutamente nada y el tiempo se les está acabando, ¿vale? Entonces no quiero que salgan bajos de calificación porque, bueno, el tiempo se les ha dado para estarlas realizando, ¿vale? Entonces échenle ganitas. Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde. Les mando un abrazote, pórtense bien y los veo la siguiente semana, primero Dios. Hasta luego, Miss. ¿Vale? Hasta luego. Adiós, Bye. mi. Mis Un gracias saludo a toda, igualmente. Adiós. saludos a toda su familia, gracias.